Cuba y Estados Unidos se adentran en lo que han dado en llamar el diálogo sustancial de la negociación para la normalización de las relaciones entre los dos países. El diálogo sustancial o el tema del diálogo sustancial es el asunto de los derechos humanos. Tienen posiciones distintas, hay diferencias, pero ¿es el tema central de la negociación o hay otros aspectos, como por ejemplo los económicos, que son los que están mandando por encima incluso de este ya tradicional tema de discrepancia entre los dos países? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunas declaraciones de esta semana sobre el encuentro que ambos países sostuvieron en Washington y regresamos aquí a nuestra mesa para tener nuestro debate de hoy. Cuba y Estados Unidos han ido más allá de los gestos diplomáticos para poner en marcha un diálogo sobre asuntos complejos y difíciles en la normalización de las relaciones entre ambos países, fundamentalmente los derechos humanos y sus implicaciones para la democracia en la isla. Esta semana dieron un primer paso para entrar al corazón del mayor diferendo político en la última frontera de la Guerra Fría, además de la principal crítica a la oposición republicana a la iniciativa de Barack Obama en su acercamiento con la isla, los derechos humanos. Estados Unidos y la comunidad internacional piden a Cuba reconocer la libertad de expresión y de reunión en Cuba, lo que podría dar pie a la formación de partidos. Por su parte, la isla pide analizar el tema desde una perspectiva amplia que incluya las violaciones a los derechos humanos en las democracias occidentales y el reconocimiento de la educación o la salud. El tiempo apremia, porque en un par de semanas, como está previsto, se reunirán Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro, en la Cumbre de las Américas en Panamá, donde podrían anunciar la apertura de embajadas. Posiciones. Número 1. En el pasado discurso sobre el estado de la nación, Barack Obama instó al gobierno a empezar este año el trabajo de poner fin al embargo hacia Cuba y trabajar para la reanudación de relaciones diplomáticas porque es necesario probar algo nuevo cuando uno hace algo que no funciona durante 50 años. Número 2. Respecto a la última reunión, el Departamento de Estado señaló que el ambiente del encuentro fue profesional. Existe un amplio acuerdo, según Washington, sobre el camino a seguir para un futuro diálogo sustancial sobre los derechos humanos. Número 3. La representante permanente de Cuba en Ginebra, Ana Yancy Rodríguez, señaló sobre la reunión en Washington que se ratificó que existen diferencias entre ambos países en el abordaje del tema de los derechos humanos. No obstante, celebró que ambos países se hayan sentado a hablar sobre el delicado tema. Cuba y Estados Unidos, como sabe, desde hace unos meses iniciaron un sorpresivo en su momento acercamiento para normalizar relaciones. Esta semana ya comenzaron a hablar, por lo menos a ponerse de acuerdo sobre cómo hablar sobre derechos humanos, y la perspectiva es en próximas 2 semanas, primer encuentro entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro en la Cumbre de las Américas de Panamá. Pero para tratar de analizar qué está pasando, en qué se está negociando, quién gana, quién pierde, por dónde va esto, me da mucho gusto que esté con nosotros el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco. Ricardo, un placer. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Y por supuesto me da también muchísimo gusto que esté con nosotros la profesora Laura del Alizal, profesora de la UAM. Gracias a ambos por venir. Y si quieren, pues entrémosle directo, ¿no? Ricardo, ¿cómo ves? Ya pasaron de los gestos diplomáticos con los que empezó este proceso, dicen que ya están en el diálogo sustantivo, que sería el asunto de derechos humanos, aceptan que hay diferencias, pero la verdad es que las diferencias que en otro momento habrían sido como, digamos, típicas altamente explosivas del diferente entre los dos países, esta vez han pasado bastante suavecitas, como un poco, si uno lee las declaraciones que hicieron esta semana, sí hay diferencias, pero bueno, la resolveremos. Seguimos platicando. Sí. Bueno, yo creo que hay un lenguaje, un metalenguaje diplomático que hay que observar con cuidado. Sí creo que es cierto lo que dices. Hay una tendencia a decir que todo va bien, tenemos diferencias, pero todo sigue bien. La ruta sigue y el camino está abierto. Yo creo que lo que nos están confirmando es algo que hemos visto en otros momentos y que me parece que es importante, que es no hay sino probables acuerdos de fondo
que se tomaron en las negociaciones secretas durante 2 años, que de alguna manera tienen que pasar por este tránsito de una aparente negociación pública. Pero que en el fondo están precisando y ratificando un camino que ya recorrieron. Esa es mi impresión. ¿Coincidirías? Sí. Sí, o sea, Sí, que yo ya creo que- está absolutamente cocinado. Y entonces, ¿para qué estamos viviendo, digamos, este proceso de negociación, digamos, frente a luces y taquígrafos? Bueno, yo diría, no sé si ya está totalmente, pero ya está muy avanzado, ¿no? Desde mi punto de vista, hay 2 puntos que conflictivos. Uno sería Guantánamo, por ejemplo, y otro sería qué va a pasar finalmente con esta posibilidad de que haya acuerdos fundamentales en temas como la economía, la apertura, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay situaciones conflictivas, puntos que el bloqueo, por ejemplo, es este tema que sin duda no compete al presidente Obama, a la Casa Blanca, sino al Congreso. Ellos son los que tienen que levantar el embargo. Exacto. Sin embargo, yo diría lo siguiente, y es interesante ahora que la doctora menciona este tema de Estados Unidos, observar que a pesar de la reacción inicial hostil de algunos legisladores estadounidenses, republicanos y demócratas, hay que decirlo porque es una variedad, sin embargo, todo ese tema ha desaparecido de la escena en sentido estricto. Es decir, ya dijeron que no estaban de acuerdo, pero ahora patalearon. patalearon porque era de honor y Así de es. dignidad hacerlo, pero en realidad están dejando que avance la negociación. Da la impresión de que los acuerdos que ahora seguramente saben que se han alcanzado y donde tendencialmente van a caminar las cosas, hace que ellos en realidad no ven futuro en una oposición a eso. Eso porque están más metidos en la contienda presidencial. O sea, interna en Estados Unidos. el mensaje, digamos, original de resistencia fue más bien para la comunidad del exilio en Miami. Y los del exilio de Miami que están en contra, O porque una hay parte que del recordar exilio. que es para una parte nada más, porque hay otra parte que realmente es partidaria, y incluso las encuestas dicen que mayoritariamente la población cubana en Miami, en Florida ahora, es partidaria de un acercamiento, no de un plan de confrontación. Ahora, seguimos un poco como cuando en el informe sobre el Estado de la Nación, Obama anuncia ir hacia la normalización de relaciones sin saber exactamente qué es lo que se pudo haber negociado. A ver, yo pienso, está el asunto de derechos humanos. Por más que quieran quitarlo, ahí está la crítica que vienen haciendo desde hace 10 años. ¿Van a reconocer o van a aceptar que Cuba, por ejemplo, no reconozca el derecho de reunión o que daría pie, obviamente, al multipartidismo? Entonces, sería un acuerdo donde lo político podría quedar fuera. ¿Estados Unidos podría aceptar eso? Yo creo que no, y yo creo que más bien va a haber por parte de Cuba la aceptación de una cierta apertura, ¿no? Esto creo que me parece que hasta ayuda a los propios cubanos, ¿no? O sea, vendría, digamos, un proceso de democratización, Democratización. pluripartidismo en La Habana. Por lo menos un inicio de liberalización, ¿no? Ok. Entonces podríamos empezar a ver eso desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo, ¿Tú cómo ves, concuerdo. Ricardo? ¿Sí, concuerdas? Yo creo que han trabajado alguna idea de lo que puede ser una oposición dócil incluso, que puede ser tendencialmente aceptable, porque hay que recordar que Fidel Castro también está jugando la cabeza en este asunto. O sea, hay sectores del Partido Comunista, del Comité Central, que están en contra de este cambio, porque se había gestado como una cultura y un modus vivendi en la clase política cubana, donde se acomodaron al enfrentamiento. El enfrentamiento ya era cómodo en el sentido de que era su forma de ser. Una zona de confort, finalmente. Había una zona vida. de confort, y esto de repente viene a sacudir todo eso, y eso genera grandes tensiones. Creo que Raúl está administrando eso, pero mi impresión es de que
muy próximamente vamos a ver ya la apertura de las embajadas. Yo creo que eso puede venir incluso en un par de semanas más. Entonces, nadie va a obstaculizar eso, ni de la parte cubana ni de la parte estadounidense. Es lo que yo veo en las negociaciones. Tú dices, Raúl Castro se está jugando la cabeza, pero ¿con qué se juega más la cabeza? Lo comentamos un poco antes de entrar al programa. Y era, sí, con esta parte, con la resistencia a la nomenclatura, o con, digamos, la abrupta caída de la economía cubana que puede producirse una vez que se retiren los subsidios, por ejemplo, ya se anunciaron esta semana, del petróleo. O sea, la situación de la economía cubana es difícil. Sumamente difícil. Yo no sé qué opina Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que está mandando? ¿La parte económica o la parte política? Yo creo que la parte económica, ¿no? Y allí veríamos intereses de los dos lados, ¿no? Porque, por un lado, bueno, la situación de la economía cubana se viene arrastrando todos estos problemas desde hace años, desde que la Unión Soviética les retiró el apoyo. O sea, desde los 90, desde los 92. Periodo de paz. Entonces, pero especial, perdón. Es una situación realmente complicada en términos económicos. Y nosotros vemos que en Miami, que además ya hay un cambio generacional, ya todos estos que se oponían a cualquier contacto con Cuba, pues ya han ido desapareciendo físicamente. Los más jóvenes pues están más dispuestos a hacer negocios con Cuba y ven que es una oportunidad. O sea, finalmente acabaron entendiendo que era o podía ser más dañino Sears que la CIA. Yo creo que la gran pregunta es ¿qué es lo que sacan ambos lados de esto? ¿Qué es lo que sacan ambos mandatarios, incluso yo diría más concreto? ¿Qué gana cada uno? ¿Qué gana cada uno? Bueno, hemos estado comentando. Sí creo que para Raúl Castro la gran urgencia es atender la economía desfalleciente de la isla. Y esto tiene que ver con el hecho de que el subsidio venezolano simplemente se está desapareciendo. Pero por el otro lado, la realización, el descubrimiento de que ni China ni Rusia son una alternativa. Entonces, ¿con qué se puede asir la economía cubana para salir de la crisis? Es finalmente con Estados Unidos, es lo que tiene al lado. Y yo creo que es una decisión muy pragmática, geopolítica, de largo aliento, y sabiendo algunos de los costos que eso va a tener. Y el costo es que Estados Unidos sí gana con esto. Y gana algo para mí muy importante. Ahorita vamos a lo que gana Estados Unidos, pero tengo que hacer un corte comercial rapidísimo. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya. Estamos hablando del proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ganaba Cuba. ¿Qué gana Estados Unidos, Ricardo? Yo creo que gana Obama en un tema, y menciono Obama, no digo solamente Estados Unidos, porque sí creo que hay como acuerdos que les pueden convenir a líderes en un momento determinado y que confluyen los elementos. A Raúl lo comentamos ahora, Obama. Me parece que Obama quiere controlar y neutralizar al bloque de países de izquierda en América Latina, quitándoles un recurso que ha sido históricamente validador de la izquierda latinoamericana, que es Cuba y su pleito con la confrontación con Estados Unidos. ¿Pero por qué lo quiere? Porque Estados Unidos tiene un objetivo geopolítico estratégico de carácter económico y por supuesto político, que es impedir una mayor presencia de China especialmente y Rusia secundariamente en América Latina. China ha tenido una política muy agresiva de inversiones, tan es así incluso que intentaron construir el tren rápido en nuestro propio país, pero ahí está el canal en Nicaragua, grandes obras de infraestructura en Brasil, en Argentina. Y ya vimos la reacción de Estados Unidos cuando aquí trataron de hacer lo del tren, ¿no? Exactamente, y es claro para mí que el interés estratégico de Estados Unidos frente a América Latina es reafirmar su papel hegemónico en lo económico y también en lo político en nuestra zona. Doctor, esa tesis me imagino que ni demócratas ni republicanos la rechazarían.
el evitar perder la zona de influencia en América Latina, pero en un principio las principales críticas a Obama después de que anuncia la apertura de este proceso fue de los propios de senadores y diputados, tanto demócratas como republicanos, fue: está dando todo sin ganar nada. Esa será, coincidiría con lo que Obama se está llevando, y si además eso se lo está llevando también a Estados Unidos. Es muy importante lo que acaba de señalar el embajador Pasco. Es realmente muy importante esta cuestión. Pero también me parece a mí que no debemos descuidar otro aspecto, y que tiene que ver con la política interna de los Estados Unidos. Creo que seguir manteniendo pues esto que fue el último vestigio de la Guerra Fría en América Latina, pues ya no le reditúa al gobierno estadounidense. Y bueno, creo que una buena manera de lograr consenso tanto de republicanos como de demócratas es decir, bueno, las encuestas demuestran que la gente está de acuerdo. Es un poco lo que dijo Obama: hay que hacerlo porque lo que hemos hecho en los últimos 50 años no ha funcionado. Sí. O sea, le estaría creyendo Obama, esa es la verdadera razón. Simplemente mejorar una relación con su frontera marítima. Ya está agotado, todos los motivos de conflicto terminaron, entonces pasemos a otra etapa, ¿no? Y creo que tiene el apoyo de una parte importante de la población, sobre todo de la gente joven. Y con un efecto más bien mediático, ¿coincidirías o lo ves, sí, o seguirías pensando que tiene un efecto mucho más de largo aliento? Yo creo que hay un interés estratégico de Estados Unidos que está redefiniendo su relación geopolítica y estratégica con el mundo. Creo que el proyecto del Transpacífico, del Tratado Transpacífico, que es básicamente Estados Unidos creando un bloque de países de Asia, de América Latina, de Europa, de Medio Oriente, incluso de África, en contra de China, o sea, un contrapeso a la influencia china. Él prácticamente lo dijo en su informe anual. Él habló de esto, habló de que la economía estadounidense crecía y que iba a ser una nueva potencia y una nueva era. Y 3, dijo que vamos a recuperar nuestra relación con América Latina vía Cuba. Es decir, él mismo vinculó las cosas, y por eso pienso que en realidad sí es una movida, digamos, de ajedrez en un sentido geopolítico, de que están queriendo sacar de América Latina a China. Como parte de esta visión más global que tienen de reciclar la hegemonía estadounidense a nivel mundial. Y no podemos perder de vista que en efecto hay una coincidencia, doctora, no es como la vea, que es sí, aquellos países con los que puede tener de América Latina una mayor, digamos, confrontación, como los países del ALBA, son también algunos de los que tienen mayor inversión China en América Latina, aunque no solo ellos, porque la penetración o la inversión china en Brasil, en Argentina, en Perú, ha crecido de una manera notable. Claro, y pensemos que precisamente la mayor parte de estos países sí son del bloque de izquierdista dentro de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una cuestión muy interesante. Pero también estamos viendo que ha habido una respuesta por parte de los otros países latinoamericanos, incluido México, con la creación de la Alianza del Pacífico, que sería precisamente frenar esta penetración de los capitales chinos en América Latina, ¿no? En países no necesariamente con gobiernos de izquierda. Aunque luego no se entiende bien, porque ahí está el episodio, por ejemplo, del tren rápido a Querétaro. No, pero yo creo que la cancelación del tren rápido, desde mi punto de vista, es una declaratoria clarísima de Estados Unidos, dice, porque la intención de ese tren era finalmente llegar a la frontera con Estados Unidos. O sea, el primer tramo era Querétaro, pero eventualmente era un tren a la frontera con Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, por razones de seguridad nacional, yo no puedo tener un tren operando en mi frontera por los chinos. Eso es absolutamente inadmisible. Bueno, y son zonas de influencia, mi zona de influencia, no voy a permitir que entren. Claro, incluso México como cabeza visible de la Alianza del Pacífico. Entonces, yo creo que ahí es donde vemos esta intencionalidad. Y lo que me parece
francamente inteligente de parte de Obama en la relación con Cuba es que ha desactivado el discurso izquierdista contra Estados Unidos en América Latina, ha desconcertado a la izquierda. Eso es cierto, que está bastante moderado, y la confrontación incluso en los organismos latinoamericanos y incluso la OEA ha bajado bastante ahí de tono, pero me preocupa, por ejemplo, México, doctora. A ver, quedó fuera de la negociación hasta donde podemos ver, pero ¿y sigue fuera? Pero quedó fuera de la negociación con Cuba, entre Sí. Cuba y Estados Unidos. Creo que los intentos del gobierno mexicano por mediar en la relación no tuvieron el efecto buscado, ¿no? Entonces, bueno, creo que finalmente el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos fue resultado de la propia dinámica y de los intereses de los dos gobiernos, ¿no? No sé si realmente México hubiera podido jugar un papel muy importante. Bueno, yo lo decía sobre todo por el papel que tradicionalmente había jugado en la relación entre Cuba y Estados Unidos. No sé cómo lo veas tú, si la fuerza de la historia ya lo había desplazado, o digamos hubo una falta de definición o de política del propio gobierno mexicano. ¿Por qué escogen a Canadá? Escogen a Canadá porque es un gobierno que siempre ha estado opuesto al régimen cubano, y lo ha dicho públicamente, y han criticado y votado en contra de Cuba en organismos internacionales. Entonces, ¿por qué los cubanos confían más en Canadá que en México? Por una razón: porque Canadá invierte miles de millones de dólares en la industria cubana, en la minería, en el petróleo, en energía eléctrica, en turismo. Y van miles y miles y miles de canadienses, de turistas a Cuba. A La Habana, sí. Es decir, Canadá pone dinero en Cuba, y hoy por hoy los cubanos valoran más el que pone dinero que el que pone ideología. Y nosotros ponemos pura ideología y pura retórica. Eso, ¿no? Doctora, ¿coincide? Yo creo que ya en los últimos años, después del gobierno de Fox, ya ni eso, ¿no? Vemos que ya ni ideología, ni dinero, ni nada. Ni apoyo político, que yo creo que durante los años de la Guerra Fría, los años difíciles de la crisis de los misiles, fue muy importante el apoyo de México. Todavía esta posibilidad de Cuba de regresar a los organismos internacionales latinoamericanos, sentarse junto al resto de los países latinoamericanos, se lo debió a México, ¿no? La invitación a la cumbre, la cumbre de Guadalajara, Iberoamericana, la primera. Sí, entonces fue cuando Cuba regresó precisamente a estos foros multilaterales. Entonces, de hecho, en una conversación personal, Fidel me reconoció eso. Me dijo: para mí fue importantísimo la invitación que nos hizo Salinas a la cumbre iberoamericana en Guadalajara, para salir del aislamiento, nos regresó a la escena de América Latina. Entonces, bueno, son realidades históricas, y en esto la doctora tiene toda la razón. Me estoy yendo, y una pregunta rapidísima ambos. Se van a encontrar por primera vez en décadas Raúl Castro y Obama. ¿Cómo te imaginas esa? No, yo creo que va a ser. ¿Cómo te imaginas la foto? No, muy cordial. De prensa de ese día. Muy cordial, ambos sonrientes, tienen un acuerdo político, ya hablaron por teléfono ampliamente. Yo creo que han habido contactos tan cercanos que tienen muy claro que ellos, por su actitud y por su relación, están incluso salvando este encuentro que viene en Panamá en un par de semanas. ¿Saldrán abrazados, doctora? Bueno, ¿Habrá abrazo o solamente apretón de manos? Un buen apretón de manos, ¿no? Nada de besos como los antiguos colegas de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Sí. Pues muchas gracias a ambos, se nos fue el tiempo corriendo. Muchas gracias. Pero les agradezco mucho que hayan venido en esta tarde lluviosa, aunque con no demasiado tráfico en la Ciudad de México. Muchas gracias al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, y muchísimas gracias a la profesora, la doctora Laura de la Lizal de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes aquí 7:30 desde la esquina de la información, y como es Semana Santa llevaremos un tema que le va a interesar mucho sobre los primeros 2 años del pontificado del Papa Francisco. Mientras tanto, páselo muy bien.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.